Muy buenos días. Baja un poquito los agudos del canal de este. Muy buenos días. Me alegra de ver tanta asistencia porque no teníamos claro esto del puente. La gente dice, todo el mundo se va de puente, pues oye, se irán otra gente. Los de Renacer son fieles. Esto está bien. Así que encantado de compartir otro día con vosotros la palabra del Señor. Y hoy hemos cantado un tema que también tiene mucho que ver de lo que voy a hablar, ¿no? Cuando decía, te lo entrego todo a ti. Hemos escuchado últimamente predicaciones, hemos escuchado, siempre utilizamos mucho una frase, ¿verdad?, que se dice muy recurrente para cuando queremos que el Señor esté en nuestras vidas, ¿no?, que es menos de mí y más de ti, ¿no? Eso es muy recurrente, ¿verdad? Esto es como que cuando no sabemos por dónde empezar y queremos acertar, siempre hacemos esto, ¿verdad? Menos de mí y más de ti, más de Cristo. Evidentemente esa ecuación siempre es acertada. Hay una frase que todavía se usa también con esta misma frecuencia, porque como somos evangelistas y como queremos utilizar la palabra del Señor, nos vamos a la palabra del Señor. Y en Juan 3:30 dice en este pasaje, en este versículo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Qué verdad tan grande, ¿verdad? Es imposible, ya lo hemos escuchado en multitud de ocasiones, que podamos crecer si no menguamos, que somos muy contrarios a lo que Dios quiere y espera de nosotros. Y esto es así. Y lo escuchamos y lo cantamos. Hoy mismo hemos escuchado canciones donde la misión general de la palabra y de lo que espera el Señor de nosotros es que menguemos y que Dios crezca. Pero sin embargo, esta frase que dice Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Pensamos, ¿por qué la decimos nosotros? Pues precisamente por esto, ¿no? Porque nosotros sabemos la necesidad que tenemos de cambiar cosas en nuestras vidas. Y tenemos esa necesidad para que Dios sea reflejada en nuestra vida. Pero fijaros lo que yo pienso. Yo creo que muchas veces cuando utilizamos estas frases que son tan solemnes, ¿no?, y tan marcadas en la palabra, muchas veces podemos cometer un error, no en pronunciarla, porque siempre va a tener sentido, no en el significado que tiene, porque siempre lo va a tener, sino que podemos cometer un error a la hora de nosotros tomarle el sentido a esta frase. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Para ver si es verdad que podemos caer en este error, vamos a ver en qué momento dijo Juan esta frase. ¿En qué momento de su vida puntual dijo y pronunció esta frase? Juan dice, Él debe de crecer, pero yo menguar. Dice, porque entiende, y si todos conocemos el pasaje de Juan, que es precioso, es Juan Bautista. Juan Bautista estaba en aquella época bautizando, ¿verdad?, a la gente. Era un personaje, y es un personaje muy, muy importante. De hecho, coincidía de que él estaba bautizando y haciendo discípulos, tenía sus propios discípulos, y cuando Jesús también empezó su ministerio. Y parece que había ahí como una competición, ¿verdad? En algún apartado del texto, si nos lo leemos, vemos como Juan ya tenía sus discípulos, estaba bautizando, y los discípulos llegaban con un temor y decía, oye, Juan, que ahí hay un tal Jesús que está haciendo lo mismo que tú, ¿vale? Y fijaros que Juan era familia, o se supone que es familia de Jesús, porque todos conocemos también el pasaje donde Elizabeth estaba embarazada de Juan y María estaba embarazada de Jesús. Cuando llegó María a ser recibida por Elizabeth, dice que Juan saltó en el vientre, ¿verdad? Es un pasaje muy bonito. Claro, y se dice en la Biblia que, bueno, María y Elizabeth tenían parentesca, ¿no? Eran parientes, ¿no? Y por eso se puede deducir que Juan y Jesús, como mínimo, podían ser primos. O sea, es un personaje
bastante importante. Sin embargo, había esos dos ministerios paralelos y cuando realmente se enteró Juan que Jesús venía haciendo lo mismo, cuando dijo esta frase de que Él debe de crecer y yo menguar, es un momento muy importante en su vida, ¿no? Porque Él se dio cuenta que su misión había llegado al final. Él no quería competencia, Él no quería discutir, no había ningún tipo de competición, ¿vale? Por así decirlo, entre Jesús. Él reconoció que Jesús era el Hijo mandado y era el Mesías que estaban esperando, y él simplemente delegó y dejó que Jesús siguiera haciendo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, esa frase la dijo cuando entendió de que su misión había acabado, de que ya no tenían nada que hacer referente a lo que estaba haciendo, porque Jesús tomó su lugar. Y digamos que ahí es donde empezó el ministerio público de Jesús. Entonces, él sabía cuál era su misión. Reconoció que ese es el tiempo de Dios, había llegado. No buscaba seguidores, no compitió con Jesús y entendió que ese era el principio del reino. Entonces, claro, cuando utilizamos esta frase y la utilizamos textualmente, Jesús crezca y yo mengüe, está este momento tan importante, ¿no? Donde hay un simbolismo bastante grande y un significado, no solo un simbolismo, más bien dicho, un significado tan grande, donde acaba una cosa y empieza otra, ¿no? Y nosotros, muy sin embargo, lo utilizamos, luego están, como yo digo, están nuestras vidas comunes, y en los momentos que nosotros utilizamos esa frase. Nuestras vidas son un poco más sencillas, no estamos en un momento tan cumbre, ¿verdad? Como Juan cuando dijo esta frase. Nosotros cuando usamos esta frase no estamos en el final de un ministerio donde necesitamos reconocer que Jesús tienes que tomar tu lugar, crecer en el sitio donde tú estabas. No, ese no es nuestro caso. Lo hacemos por nuestras luchas cotidianas. Al menos yo puedo decir que cuando se ha utilizado aquí Jesús crezca y yo mengüe, o cuando yo me pongo a orar y digo, Señor, es necesario que tú tomes el lugar en mi vida y yo mengüe, yo no lo digo a lo mejor por una cosa tan importante, sino porque estoy luchando por una cosa en mi vida que me molesta y necesito que tome ese hueco, que rellene ese hueco y que me quite lo que estoy haciendo mal. Esa es la gran diferencia. Lo hacemos porque sabemos que tenemos que sustituir cosas en nuestra vida para poder ser más como Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos con esta frase cuando la mencionamos? Que entregamos el lote completo. Y queda muy bonito. Y la verdad es que queda muy bien. Porque entregamos el lote completo. Entrego mi vida, como venimos cantando, te entrego todo a ti, lo entrego todo a ti. Entrego mi casa, entrego mi cuerpo como templo. Y decimos más de ti y menos de mí. Que lo abarca absolutamente todo. Que tú crezcas y que yo mengüe. Y utilizamos y nos acordamos de esa frase. Y luego Dios se encarga de hacer el resto, ¿verdad? Nos quitamos un peso de encima y yo creo que ese es el error que podemos cometer cuando hacemos esta frase. Y os lo digo por propia experiencia. Yo quiero menguar y que tú crezcas, pero no pensamos en lo que tenemos que menguar. Ese es el problema. Nos quitamos un peso de encima y luego pues descansamos en que Dios sabe nuestras cosas. Pero ¿qué pasa? Que luego la palabra es una maravilla, porque la abre, ¿verdad? Y te da respuestas para todas estas cosas. Y entonces nos dice a través de muchos de sus personajes, y voy a solamente nombrar algunos por no alargar mucho. Con Saulo, ¿verdad? Con Pablo, que es lo que hizo, del orgullo que tenía, pues pasó completamente a la obediencia. Tuvo una cosa marcada que cambió y que sustituyó.
Pedro, ¿qué podemos decir de Pedro? De esa impulsividad de Pedro, ¿no? Lo primero que hizo es pasarla a humildad, ¿no? Zaqueo, imaginaros la avaricia que tenía y al final fue generoso. Con la samaritana, como hemos también podido escuchar, ¿no? Oye, pues de esa vergüenza que tenía a dar testimonio, ¿verdad? María Magdalena tenía esa opresión que tenía y sin embargo fue una fiel seguidora de Jesús, ¿no? Mateo, imaginaros, era un cobrador de impuestos y sin embargo luego es el que tenía la misión de llevar las cuentas del ministerio de Jesús. Qué diferencia tan grande, ¿verdad? Y así podemos ver muchos más. Tenemos un montón, gracias a la palabra, podemos ver un montón de personajes que todo esto que os estoy contando hacen y terminan haciendo lo mismo. Cambian de comportamiento, cambian de actitud. Y aquí es donde realmente podemos ver que Jesús crece y que ellos menguan. Es así de sencillo. Ellos no entregaron quizás en ese momento toda su vida, que sí, porque se entrega toda su vida porque sabemos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pero en ese momento empezaron por cambiar lo que más les molestaba. Y ahí es donde podemos ver crecer a Jesús y menguarnos a nosotros. Por decirlo en una frase conjunta, no podemos decir, yo no puedo decir si, oye, Dios ya está al corriente de mis intenciones. Yo ya le pedí a Él que crezca y que yo mengüe. Y mientras tanto, pues sigo comportándome de la misma manera errónea que yo sé, muchas veces hasta sé que tengo que cambiar. Ese es el error que podemos cometer a utilizar esta frase. No podemos decir, el Señor ya sabe mis intenciones, yo tengo todo depositado porque es todo y todo lo abarca todo. Pero muchas veces es muy fácil, es muy fácil porque el orgullo juega a nuestra contra. Y cuando queremos decir toda mi vida, toda mi casa, toda mi economía, la entrego al Señor, y tú dices, ¡guau! Ya lo sabe el Señor. Él va a crecer y yo voy a menguar. ¿Tú estás diciendo quizá las cosas importantes, las que realmente a ti te hacen falta? Oye, yo es que necesito poner la economía, como decía, nos compartía Francisco el otro día. Necesito saber si yo estoy dando las obras o no estoy dando las obras, o estoy dando las primicias, por ejemplo. Pero como no lo queremos saber, le decimos, te entrego toda mi vida y tú ya ordenas. Y eso no, así no es Jesús, así no es el Señor. Lo vemos en estos personajes. Entonces he querido reflejar, para ver que entendamos mejor esto, voy a tener una lectura textual de lo que he buscado en Internet. No escandalizarse, porque hay cosas buenas en Internet, ¿verdad? Para no caer en el despropósito de personalizar situaciones, le he dicho a la IA, oye, hazme unas historias cotidianas, comunes, de gente común, como la que estamos aquí, donde se pueda reflejar que Dios crezca y que nosotros menguemos. Me ha dado nombre, no he querido tocarlo porque la verdad cuando lo leí digo, jolín, pues sí que es inteligente la IA esta, ¿verdad? Porque realmente, y le digo esto, no escandalizarse ninguno, porque yo sé que aquí casi todo el mundo que tiene ordenador la usa. Y al final la vamos a terminar todo el mundo usando. Pero bueno, para estas cosas, a mí me ha venido de fábula, porque no tengo que personalizar. Es verdad que hay algunos nombres que coinciden con algunos hermanos, no escandalizarse, porque no he querido cambiar ninguno, ¿vale? Voy a decirlo tal y como nos venía. Y me dice, lo primero que hay que cambiar, el orgullo. Son pequeñas historias, ¿vale? Dice el orgullo, no voy a pedir perdón primero, entre comillas. Pedro y su hermano discutieron por una tontería. Ninguno quiere pedir perdón primero. Los dos creen que el otro debe dar el paso. Pero va a la iglesia, canta, ora, pero sigue con el orgullo en el corazón. Comportamiento que debe menguar, el orgullo. Yo tengo razón, yo no cedo, yo no me rebajo. ¿Cómo crece Dios? Cuando Pedro decide pedir perdón, aunque no se sienta culpable al 100%, está disminuyendo su ego, la relación se restaura y la paz de Dios llega.
Este acto pequeño hace crecer la presencia de Cristo en él. Son cosas sencillas, ¿verdad? Pero seguro que hemos tenido un amigo que ha hecho eso, ¿verdad? Seguro. Mira, la segunda me pone la impulsividad. Contesto como me sale. Os voy a leer textualmente. María llega cansada del trabajo. Su hijo le habla, pero ella impulsivamente le responde mal. Déjame tranquila. Sin pensar, hiere a quien más ama. Luego se siente mal, pero ya habló impulsivamente. Comportamiento que debe de menguar. La impulsividad emocional. El hablar sin pensar, el reaccionar sin dominio propio. ¿Cómo crece Dios? Cuando María empieza a orar antes de hablar. Y se da unos segundos antes de responder. Dios crece en su carácter, la casa cambia de ambiente porque su corazón cambia primero. La aplicación, menguar, es permitir que el Espíritu Santo controle tus reacciones. Oye, y solo, sin tener que mencionar a nadie, maravilloso. El control como tercer punto. Si no lo hago yo, no sale bien. Luis quiere controlarlo todo, en casa, en el trabajo, en la iglesia. Delegar le da ansiedad. Si las cosas no salen como quiere, se frustran él y todos a su alrededor. Comportamiento que debe de menguar. El deseo de controlarlo todo. ¿Cómo crece Dios? Cuando Luis aprende a decir, Señor, que se haga tu voluntad. Delega tareas y acepta que otros hagan las cosas diferentes. Dios crece, la paz llega, la carga se aligera. Aplicación, menguar es dejar de controlarlo todo para que Dios gobierne. ¿Verdad que todos nos podemos ir identificando? 4. La autosuficiencia. Yo puedo solo, no necesito ayuda. Sonia está pasando un mal momento, pero no pide ayuda. No quiere mostrar debilidad. Cree que tiene que tirar sola, pero se va desgastando interiormente. Comportamiento que debe de menguar. La autosuficiencia, el orgullo disfrazado que dice, yo no necesito a nadie. Esto ocurre muchas veces. ¿Cómo crece Dios? Cuando Sonia se atreve a pedir oración, consejo y apoyo. Cristo crece en su vida porque depende más de él y del cuerpo de Cristo. Está hablando de la iglesia, ¿verdad? Muchas veces no queremos pedir ayuda a la iglesia porque se van a enterar de mis debilidades. Y eso es otro error. Menguar es reconocer que necesito a Dios y a mis hermanos, dice, como aplicación. Historia número 5, el rencor. Yo no olvido lo que me hizo. Antonio lleva años recordando lo que un familiar le dijo. Ya no hablan. Cada vez que piensa en esa persona, se amarga. Comportamiento que debe de menguar. El rencor, la falta de perdón. ¿Cómo crece Dios? Cuando Antonio decide liberar a esa persona, orar por ella y perdonar. Dios ocupa el lugar que antes ocupaba esa amargura. Me encantan los ejemplos simples, que bien se entienden, ¿verdad? La aplicación, dice, su corazón sana. Cristo no puede llenar un corazón lleno de resentimiento. 6, y me queda luego una más. La necesidad de aprobación. Estoy pendiente de lo que digan de mí. Rocío sirve en la iglesia, coincidí algunos nombres. Rocío sirve en la iglesia, pero siempre está pensando, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Qué dirán? ¿Le gustaré? Si recibe una crítica, se hunde. Comportamiento que debe menguar, la necesidad de aprobación humana. ¿Cómo crece Dios? Cuando Rocío empieza a servir para agradar a Dios, no a la gente. Entonces se libera. Cristo se convierte en su motivación principal. Aplicación, cuando busco agradar a Cristo, dejo de ser esclavo de la opinión de los demás. Y como último, la prisa. No espero, lo quiero ya. Aquí presente. Esta es mía casi. Carlos toma decisiones rápidas, sin orar. Cambia de trabajo, compra cosas que no necesita, se mete en problemas económicos. ¿Comportamiento que debe de menguar? La impaciencia. ¿Cómo crece Dios? Cuando Carlos aprende a orar y a esperar la respuesta antes de actuar. Dios toma el control de sus decisiones, la sabiduría de Cristo crece en él. Aplicación, menguar es frenar mi prisa y confiar en el tiempo de Dios. Fijaros que 7 historias tan simples y tan curiosas, ¿verdad? Y no hay que
conocer a gente ni nada. Es que simplemente por internet te pueden dar hasta las respuestas, verte reflejado en una iglesia, reflejar los problemas que tenemos, porque somos todos carne y venimos todos del mismo momento crucial donde el pecado era dueño de nuestras vidas. Y así vamos a estar toda la vida. Menguar para que Dios crezca casi siempre va con no actuar como lo hacemos normalmente. Y punto. Y eso es así. O sea, es que es una cosa tan general y luego, por supuesto, escucharemos, hombre, no, yo cómo me voy a levantar por la mañana y, bueno, sí, amén. Sí, hermano, si tú te levantas por la mañana y no sientes que hagas nada que agravie al Señor hasta la noche y en la noche haya sido una cosita pequeñita, amén, por tu vida. Pero esa cosa pequeñita, cuando decimos que Dios crezca y que yo mengüe, tenemos que detectarla y ponerla delante del Señor, porque el Señor no te está diciendo, es que eres un desastre. El Señor está diciendo que cuando tú le digas, yo quiero crecer, yo quiero menguar para que tú crezcas, es que busques esa cosa. ¿Para qué? Lo pongamos remedio. No estamos hablando de quién es mejor ni quién es peor. Siempre, casi siempre, en todos los personajes que hemos visto, ya no es solo en esta historia, hemos visto que lo que necesita para crecer el Señor es menos impulsividad, ser más prudente, menos ego, menos protagonismo, menos orgullo, menos control y menos autoeficiencia. Menos rencor y menos prisa. O sea, eso, ahí hay cosas que corregir. Y estos personajes lo tuvieron que reconocer y restaurar en sus vidas para decir, ahora ha crecido Cristo y ahora he menguado yo. Y aunque sea por internet estas historias, yo no sé vosotros, pero yo de las 7 historias, en 5 me veo reflejado. O sea que, por lo menos en 5. La prisa, bueno, no voy a dar detalles porque entonces también os gusta mucho de dar mis defectos, pero por lo menos en 5, por lo menos. Así que cuando decimos tenemos que entregarlo todo, nuestra vida, que nosotros menguemos y que Cristo crezca, esto se nos puede quedar muy grande. Tenemos que tener cuidado que no pidamos más de lo que podemos abarcar o de donde nos queremos meter. Por regla general no somos capaces de ver ese cambio. Cuando decimos, yo quiero entregar mi vida, es que yo tengo que entregar mi vida al Señor y yo no veo cambio ninguno. Claro, porque el Señor está esperando a que le diga qué cosas de la vida quiere que cambie. ¿Qué te hago? ¿Otra persona? No, eres tú, Juan. Y tú tienes que cambiar cosas de la vida y tienes que averiguar qué cambiar y qué quitar y qué poner. Y entonces, como no vemos ese cambio de la vida y nosotros le cantamos, cámbiame, Señor, te entrego mi vida, cámbiame, porque mi corazón tú lo conoces y mis intenciones son infinitamente buenas. Y el Señor dice, que sí, que muy bien, que tus intenciones son buenísimas, que yo sé que tú quieres cambiar, pero si tú no me dices el qué, yo no te voy a cambiar, no voy a cambiar cosas que tú no quieras a lo mejor, ¿verdad? Es que nos está pidiendo otra cosa. Entonces, yo quiero proponer algo, ¿vale? Vamos a comenzar por los detalles, por las cosas pequeñitas. No nos vamos a engrandecer con la vida completa, que una vida completa son muchas cosas. Yo creo que abarca demasiado. Vamos a empezar por las cosas menos importantes que pensamos que son, porque luego, cuando las cambiamos, nos damos cuenta que no son las cosas menos importantes, que esas son las cosas que tenemos que cambiar. Esos son los detalles que tenemos que cambiar. Entonces vamos a empezar, y yo propongo que empecemos yo por lo menos me lo he propuesto, ¿no? Y me lo quiero aplicar a mí. Voy a empezar por mi comportamiento. Yo sé que tengo 20.000 cosas en mi comportamiento que tengo que cambiar, porque si podemos gritar a los 7 vientos, aquí en el púlpito, como hermanos, en predicaciones, hablando, en reunión. Yo tengo mi vida entregada, yo
vamos a entregarlo todo. Señor, te entrego mi vida, Señor, te entrego mi casa, mi familia, mi trabajo, mi economía. Pero de nada sirve si nosotros mismos nos dejamos estos detalles. Yo creo que eso es una balsa que utilizamos para decir, yo sé que hay cositas, pero me duele mucho escarbar ahí. Bueno, te lo pongo en el lote. Cambia mi vida entera y tú ya ordenas y haces. Y el Señor te dice, no. Así no te voy a cambiar yo la vida. ¿Seguro? Vamos. Seguro que no. De nada sirve orar, te lo entrego todo, te entrego mi vida cuando no somos capaces de ver que lo que Dios nos está pidiendo es que cambiemos nuestras prisas. De nada sirve decir, Señor, haz que mengüe, si no queremos entender que lo que Dios nos está pidiendo es que tomemos las decisiones con menos prisa. De nada sirve decir, Señor, que tú seas el que gobierne mi vida, cuando no queremos ni que nos cuestionen que nuestras conclusiones en muchas ocasiones están erradas. Pero es que eso me va a doler. Entonces, que me cambie el Señor. De nada sirve pedir si a pesar de que ya sabemos incluso muchas veces lo que cambiar y achacamos a nuestra forma de ser, nuestro carácter, es que yo soy así y no tengo por qué cambiar, porque forma parte de mi carácter. Pero sabemos que eso molesta y sabemos que tenemos una cosa que tenemos que cambiar, tenemos pendiente con el Señor. Y decimos, no, pero yo soy así. Incluso podemos decir nosotros mismos de esa persona, oye, vaya tela, ¿cómo es fulanito? Bueno, es que él es así. Bueno, nosotros podemos decirlo, pero yo creo que el Señor está esperando algo de eso también, ¿no? De esa persona. Incluso, mira, yo estoy seguro que siendo así, mira, de verdad, cuando estaba haciendo esta reflexión, claro, lo digo con esta contundencia porque yo estuve mucho tiempo así. Yo estuve mucho tiempo engañándome. Estuve como el que me conoce, con un pie fuera y dentro, pero es muy fácil caer en esto. Porque yo le decía, yo te tengo mi vida entregada, pero yo, bueno, las cosas esperaba que me la quitara de golpe o por magia, ¿verdad? Y eso es fácil caer. Yo he estado mucho tiempo así. Sin embargo, cuando empecé a darme cuenta de que no funcionaba así y cambié las cosas que tenía que cambiar, cuando te das cuenta, y fíjate qué pasa, casi sin darte cuenta, por lo menos este fue mi caso, te das cuenta que Dios ha crecido en tu vida y que uno ha menguado. Y no ha hecho grandes propuestas, ha ido poquito a poco. Fijaros. Qué maravilla cómo funciona el Señor, ¿verdad? Yo siempre que alabo, de verdad, y me rindo a las personas que dicen, yo tuve un día, ¡plá!, y me convertí en otro. Pero oye, qué curioso que cuando no podemos hacer esto, el Señor tiene planes para que podamos llegar a menguar y que Dios crezca en nuestra vida. Entonces, bueno, y con esto también quiero decir que no es que mi vida sea perfecta, por supuesto. Sigo averiguando cosas, sigo entregando mi vida. Yo cuando ha dicho te entrego todo a ti, ahí estaba yo con mis lágrimas y es que se lo quiero entregar todo. Pero cuando llegue a casa quiero preguntarle, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Vale? Para que siga menguando y yo creciendo. Entonces quiero dejaros un pequeño reto. Ya me conocéis que cada vez que comparto con vosotros un mensaje me gusta dejaros un reto. Y con esto ya termino. Vamos a averiguar qué molesta de nuestra conducta. Esto ya es meter el dedo en la herida. Pero es que es así como quiere el Señor que lo hagamos. Vamos a molestar en nuestra conducta, vamos a ver qué molesta para que yo pueda reflejar a Cristo, para que yo pueda lo quitar. Cuando lo sepamos, vamos a corregirlo. Venga, vamos a trabajar. Un punto. Cualquier cosa. No vamos a poner ejemplo que está muy mal, ¿no? Pero seguramente vamos a tener algo. Bueno, y si se atrevéis, preguntárselo a sus mujeres o a sus maridos. Que seguro que va a tener una cosita, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, ¿vale?
pero va a tener muchas más que te va a decir, oye, cariño, pues mira, aquí no reflejas tú muy bien el carácter de Cristo. Podrías hacer esto, ¿verdad? Incluso a un hermano, oye, tenemos hermanos con confianza, porque tu mujer, tu marido, ha dicho, tú eres perfecto. Bueno, pues vamos a buscar un hermano. Seguro que el hermano también tiene una, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o 16 cosas que te va a decir, que también te va a decir, oye, ¿y qué tal si haces esto por aquí, por aquí? Es un poco quizás molesto, ¿verdad? Pero yo os puedo asegurar que si hacemos esto y lo corregimos y nos empeñamos en corregir esto, os puedo asegurar que solo así vaya a ver cómo el Señor crece y tú menguas. Así sí. Tú menguas y Cristo crece en ti. Amén. Señor y Padre, estoy asombrado, Señor, de tu palabra. Estoy asombrado de tu enseñanza, Señor. Gracias porque tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú, al igual que trataste a todos los personajes grandiosos e importantes de la Biblia, Señor, nos puedes tratar a nosotros mismos. Aunque no seamos Juan, aunque no seamos Moisés, aunque no seamos los grandes personajes de los cuales aprendemos tanto, Señor, a ti no te importa nuestra categoría, a ti no te importa nuestra pequeñez, Señor. Tenemos el mismo valor, Señor, y por eso gastas las mismas fuerzas y el mismo empeño en que cambiemos para que tú crezcas y nosotros menguemos. Amén.